Buenas tardes, profesora. A continuación vamos a presentar el estado nutricional, niveles de actividad física y factores de riesgo cardiovascular en estudiantes de la Universidad de Santo Tomás. El grupo está compuesto por Misael Ahumada, Javier Elgueta, Alejandra Encina, Manuel Ibáñez y Alejandra Orellana. En una encuesta de la salud realizada en los años 2009 y 2010, se reportaban elevadas tasas de sedentarismo, exceso de peso y síndrome metabólico. Al mismo tiempo, estos factores de riesgo están claramente vinculados con los estilos de vida y estos se relacionan a su vez con las enfermedades cardiovasculares, la cual es la principal causa de muerte de adultos en la actualidad. En el caso de Chile en particular, existe una alta tasa de factores de riesgo de la población en general. Y en el caso de estudiantes universitarios, es imperativo que seamos informados sobre estos factores de riesgo, ya que nos encontramos en una etapa del ciclo vital clave para adoptar estilos de vida alejados de estos factores de riesgo. El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre el estado nutricional, la actividad física y la prevalencia de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares en los estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Temuco. Bueno, en este estudio tenemos que es un estudio cuantitativo, descriptivo, de un total de 348 estudiantes de la Universidad Santo Tomás que ingresaron en el año 2010. Se obtuvo una muestra de 177 sujetos mediante un nivel aleatorio simple, donde la muestra se calculó con un 95% de confianza y un 5% de error. Los estudiantes conocieron el tipo de investigación que se realizaría, conociendo los objetivos y también entregando antecedentes personales y familiares de enfermedades cerebrovasculares y niveles de actividad física, en donde se considera a una persona activa si hace 3 o más veces actividad física por semana. Y en cuanto al consumo del hábito tabáquico, es aquella persona que ha fumado uno o más cigarros en el último mes y uno o más de 100 en su vida. Siguiente, por favor. Ya, para dar inicio con los resultados, se tiene que la primera tabla nos muestra de las 177 personas consideradas para el estudio, el 68% de aquellos son mujeres y el 32% son hombres aproximadamente, donde se tiene que el estado nutricional de aquellos, el 34,5% de los estudiantes presentaba exceso de peso, lo que equivale a 61 estudiantes entre mujeres y hombres, de los cuales el 28,3% correspondía a sobrepeso y el 6,2% a obesidad entre hombres y mujeres, siendo las mujeres las más elevadas en esta categoría. Por otra parte, lo más alarmante del estudio es que los alumnos presentan un alto nivel de sedentarismo, pues, de la muestra de los 177 se tiene que son 120 mujeres en evaluación, de las cuales 97 de aquellas presenta alto nivel de sedentarismo. Esto equivale al 80,8% de la muestra. Quiere decir que es un alto porcentaje y que indicia que no practican ninguna actividad física. Continuando con las observaciones, se tiene que el 41,8% de las personas presenta antecedentes de enfermedades cardiovasculares, lo que puede provocar que en su vejez o adultez madura podría un cierto porcentaje de estas personas presente mayores complicaciones en base a estas enfermedades. Respecto a otros parámetros bioquímicos, se tiene
como el nivel de proteína de baja intensidad, con su sigla LDL, conocido coloquialmente como, como colesterol malo, se encontró que un 44,1% de aumento en relación a otros estudios donde principalmente este colesterol genera una obstrucción en las arterias, lo que provoca una baja circulación de la sangre. Por otro lado, el nivel de colesterol de lipoproteínas de alta intensidad, HDL, se encuentra reducido en un 51,4%, lo que incide a que el HDL es el principal factor que ayuda a reducir el colesterol LDL, por lo cual si este se encuentra reducido es malo para la persona en sí. Puede apreciar un poco la tabla número 1, donde aparte de todo lo nombrado anterior, que fueron los factores que encontramos que eran más adecuados para la presentación, se tienen otros factores como por ejemplo el tabaquismo nombrado por mi compañera con anterioridad, el contorno de cintura, la glicemia, los triglicéridos, la hipertensión arterial, eh, los antecedentes de morbilidad, entre otros. Donde se encuentra una similitud tanto para hombres como mujeres en los factores de índice de masa corporal, contorno de cintura, el colesterol LDL y la glicemia. Por otra parte, se tiene que los índices de colesterol HDL están mucho más elevados en las mujeres que en los hombres. Y también, por otra parte, se tiene que la presión sistólica y los triglicéridos presentaron una mayor alza en los hombres que las mujeres. Bueno, a modo de introducción me gustaría empezar hablando qué es el síndrome metabólico o por sus siglas más conocidos como SM. Bueno, básicamente son una serie de alteraciones metabólicas, tales como la elevación de la glucosa, los triglicéridos, el descenso del colesterol HDL y el aumento del colesterol LDL, el aumento de la presión arterial y la obesidad de carácter abdominal. Bueno, el estudio nos dice que en Chile hay un aumento considerable del síndrome metabólico en personas menores de 25 años, lo cual es preocupante, debido a que la Araucanía presenta la mayor prevalencia a nivel nacional, siendo estado un 42%. La presencia del síndrome metabólico no solo es un riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 y accidentes cerebrales, otras enfermedades relacionadas. Un manejo adecuado del síndrome metabólico modifica favorablemente la evolución de la diabetes y la arteriosclerosis. Cambio, por favor. Bueno, en la tabla 3 básicamente nos relata sobre los factores de riesgo en los estudiantes según la presencia o ausencia del síndrome metabólico. En esta tabla se ven diversos factores tales como el índice de masa corporal, contorno de la cintura, colesterol HDL, colesterol total, glicemia, etc. Aquí analizando los resultados nos podemos dar cuenta que la presión sistólica, la cual se refiere a la presión de la sangre dentro de las arterias, el momento de contraerse el músculo del corazón. Los individuos con una presión arterial sistólica más alta son propensos o tienen mayor riesgo de poder padecer accidentes cerebrovasculares, lo cual se ve que las personas que tienen síndrome metabólico poseen más alta esta cifra en relación a las que no tienen síndrome metabólico, lo cual es un factor de riesgo a considerar. También nos damos cuenta y observamos que la glicemia, que es básicamente la cantidad de azúcar o glucosa en la sangre, es más alta en personas que tienen síndrome metabólico. También se observa que las personas que tienen síndrome metabólico tienen más colesterol bueno o HDL en relación a las personas que tienen síndrome metabólico, ya que esto les ayuda a depurar su cuerpo del colesterol por medio del hígado. Y por último, además se visualiza que los triglicéridos son más altos en personas sin síndrome metabólico,
lo cual llama la atención, ya que uno esperaría lo contrario. Pero aquí pueden influir otros factores tales como los hábitos, la alimentación, etc. Siguiente, por favor. Bueno, en la tabla 4 básicamente os habla de comparación de factores de riesgo en base a la actividad física. ¿Esto qué quiere decir? Que compara diversos factores de riesgo con si las personas son sedentarias o si son activas. Bueno, a primera vista podemos observar los índices de colesterol totales son mayores en personas sedentarias, lo cual sinceramente es algo esperable, ya que al ser una persona con poca actividad física es más difícil deshacerse o eliminar el colesterol, también influyendo obviamente el tipo de alimentación, hábitos, etc. Por otro lado, se observa que las personas sedentarias tienen mayor colesterol LDL, que es comúnmente conocido como el colesterol malo, lo cual haciendo que este colesterol junto con otras sustancias en la arteria puedan producir como placas, que esto puede proceder a hacer como tapones en las arterias, lo cual también puede producir arteriosclerosis y derrame cerebrovascular, lo cual es un factor de riesgo para la salud. Y por último, pero no menos importante, ocurre algo llamativo, y es que las personas sedentarias tienen mayor índice de colesterol HDL, lo cual es raro, ya que uno se esperaría o debería ser a la inversa, puesto que este tipo de colesterol, que es conocido como el colesterol bueno, suele aparecer con mayor frecuencia o aumentar, mejor dicho, cuando hay una actividad física moderada y también por alimentación, lo cual no se esperaría en una persona sedentaria. Pero aquí insistimos, pueden influir otros factores como, obviamente he dicho, la alimentación, los hábitos, etc. Bueno, la tabla número 5 compara los factores de riesgo cardiovasculares en los estudiantes según circunferencia de altura. Para determinar el factor de riesgo, se debe tener en cuenta que la circunferencia de altura de las mujeres debe ser mayor o igual a 83 centímetros y en los hombres debe ser mayor o igual a 88 centímetros para categorizarse como alto. Dicho esto, podemos observar que las personas con una circunferencia de altura más alta poseen un IMC mucho más elevado, también poseen una diferencia significativa en el colesterol total, una diferencia en el LDL, y lo extraño es que poseen una diferencia en la glicemia, pero es menor al rango que se considera normal, y también poseen una diferencia en la presión diastólica. Siguiente, por favor. La tabla número 6 compara los factores de riesgo en los escolares según estado nutricional. Las categorías que analiza la tabla son enflaquecido, normal, sobrepeso y obesidad. Y al igual que la tabla anterior, se observa que la categoría obesidad presenta los mayores niveles de circunferencia de altura, o sea, de cintura, perdón, LDL, presión sistólica y presión diastólica. Esto nos da como indicadores que la obesidad es un claro ejemplo del grandísimo factor de riesgo que puede ser para nuestra salud y que se debe tener muy en cuenta. Bueno, en conclusión, este estudio nos muestra una perspectiva clara sobre la realidad a lo referente a la presencia de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares en la población joven universitaria, dejando unos resultados alarmantes, tales como el gran porcentaje que calificaban como sedentarios, un 70,6%, el 34,5% de los estudiantes que presentaban una malnutrición por exceso, y el riesgo de enfermedad cardiovascular, de los cuales un 9,6% era por presencia del síndrome metabólico y un 53,1% era riesgo por obesidad abdominal. Estos resultados ratifican la necesidad de implementar modelos de prevención y promoción que puedan disminuir estos factores de riesgo, tales como una promoción a la actividad física o una disminución al sedentarismo. Como opinión sobre el artículo, me gustaría recalcar nuevamente la importancia de este conocimiento para nosotros, específicamente, eh, ya que los estudiantes universitarios, como ya se había mencionado anteriormente, estamos en una etapa de transición a la vida adulta,
en la cual puede verse afectada claramente por nuestros estilos de vida, y podemos adoptar estilos de vida los cuales estén alejados de los factores de riesgo. Bueno, esto fue nuestra presentación. Muchas gracias por la atención prestada.